Eres de las personas que se te hace difícil dar gracias, ser agradecido, estar contento. Por lo general das gracias solamente cuando todo sale bien. Si eres así, no te sientas mal. Todos somos así. No hay un ser humano que no sea diferente. Nuestra tendencia es esa, a estar contentos cuando todo sale bien. De hecho, hay una alabanza, un corito que yo aprendí cuando recién comencé los caminos de la fe, que decía así mismo, dice: alabar a Dios cuando todo va bien, qué cosa buena, pero yo le alabo desde mi quebranto. O sea que alabar a Dios desde un quebranto, desde una situación desagradable, dolorosa, penosa, a ninguno de nosotros nos nace hacerlo. De hecho, no encontramos razones para hacerlo. Y peor aún, ahí es que viene la crisis de fe nuestra. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo voy a adorar a Dios en medio de esta circunstancia? ¿Y cuántos hoy tenemos grandes retos en nuestra vida en medio de todo lo que estamos siendo testigos y estamos viviendo? Y eso que nosotros, aquí en nuestra isla, en Occidente, estamos todavía dentro de lo que vemos a nuestro alrededor en el mundo, estamos muy bien. Si comparamos lo que están padeciendo y sufriendo otros hermanos en la fe, como en países como en China, que la persecución a los cristianos es violenta, Corea del Norte, en África, bueno, en fin, que todavía nosotros, como dice Pablo, no hemos padecido hasta la muerte. Aún así, a todos nosotros nos llegan esos momentos de desánimo, de desaliento. Todos tenemos batallas diarias porque la misma vida nos trae situaciones inesperadas, inexplicables, dolorosas, simple y llanamente porque estamos en medio y sumergidos en un mundo caído, en un mundo donde lamentablemente la maldad está y nos rodea. Así que tener una salud mental, un estado de ánimo estable, equilibrado, es imposible mantenerlo a no ser que tengamos esa fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Sí. Eso no quiere decir que hay otros medios para alcanzarlos. Sí, hay otros medios. Vemos cómo en otras religiones, en el hinduismo, en el budismo, hacen prácticas de meditación trascendental, accesan otro poder oculto, como lo llama Washmani, el poder oculto, latente del alma que todos tenemos y que otros accesan para alcanzar esa realización existencial. Pero eso no es lo que enseña el cristianismo. Al contrario, en el cristianismo se nos enseña a morir, a hacer morir todo aquello que nos aleja del camino verdadero y que nuestra dependencia debe estar en Jesús de Nazaret, en nuestro Salvador y en nuestro Mesías. Quiere decir
que la palabra de Dios nos enseña y nos motiva a que tengamos la actitud correcta ante cualquier adversidad. Y cuán pertinente es esta palabra, amados, en medio de los tiempos que estamos viviendo. No sé si a usted le pasa, pero uno siente un ambiente pesado, un ambiente de desolación, de incertidumbre. Eso en nuestra isla, esto es la criminalidad. Uno se siente que se mueve en un ambiente tan inseguro, de tanta maldad, personas irritables, intolerantes, agresivas, el abuso infantil, los valores del reino atacados, lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, cómo nos etiquetan a nosotros los siervos de Dios, como si fuéramos pájaros raros, como si lo que enseña ahora lo bueno está siendo atacado de una manera tremenda, y cómo se está perdiendo esa perspectiva, cómo se ha ido secularizando los valores del reino, cómo se están atacando, y lamentablemente mucho pueblo de Dios de alguna manera está cayendo en una enajenación, porque es que de la única forma que nosotros podemos enfrentar la dificultad es de dos maneras. Y Pablo nos arroja luz en la primera carta de Tesalónica, a Tesalónica. Viendo la realidad y viéndola con la óptica y desde la perspectiva correcta. Así que enajenarnos no nos ayuda. Y hay muchas maneras de nosotros enajenarnos. De hecho, uno de los mecanismos de defensa más dañinos y peligrosos es la negación. Porque cuando usted no quiere ver la realidad, ¿cómo usted la enfrenta? ¿Cómo usted la supera? No se puede. No se puede. Entonces Pablo nos enseña, primeramente, dice en el capítulo 3 de Tesalonicenses, ustedes saben que tenemos que hacer frente a los problemas. Y él está hablando acerca de todas las dificultades y problemas que se enfrentan en el diario vivir. Les dice a los de la iglesia de Tesalónica: él envió a Timoteo para confirmar cómo estaba la obra ya, y le dice: lo enviamos a ustedes para que los anime y los ayude a confiar firmemente en Jesucristo. Así las dificultades y problemas que ustedes enfrentan no los harán dudar. O sea que los problemas y las dificultades muchas veces nos trastocan nuestra confianza en Dios, porque a causa del dolor y de las crisis que vienen, empezamos muchas veces a dudar de si Dios es bueno, por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro. Nos amaquea, como decimos, en nuestra confianza a Dios. Y entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra fe en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Estamos en medio de guerras, enfermedades, amenazas de hambruna, pestes. O sea, estamos en unos tiempos difíciles, y hay que cuidar mucho nuestra confianza en Dios. Y me encanta cómo Pablo lo trabaja,
porque esta palabra es tan necesaria y tan necesaria. Él dice en el capítulo 2, jamás le hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni mucho menos para obtener su dinero. O sea, siempre Pablo, como Jesús mismo, que dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y Pablo siguió el ejemplo de su maestro y siempre habló la verdad. Y le decía, yo no les hablo cosas lindas, o sea, yo no les he ocultado todo lo que implica caminar confiado en Dios. No es que todo va a ser color de rosa. Cada rosa tiene sus espinas. O sea, Pablo quería una iglesia madura, una iglesia fuerte espiritualmente, una iglesia cimentada en la palabra verdadera. ¿Y cuánto necesitamos esta verdad en estos tiempos, mis amados? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros los ministros, los llamados de Dios a guiar a su pueblo? A que haya un pueblo maduro, preparado y capacitado para enfrentar las dificultades en este tiempo. No un pueblo enajenado. ¿Y cuánto se está haciendo esto? Lamentablemente, en muchos pueblos de Dios, enajenando un pueblo, no capacitándolo para que enfrente la vida. No podemos preparar a un pueblo enseñándole a evadir la realidad. ¿Y cómo se enseña eso hoy? Adulterando la palabra. Porque si yo le enseño a las ovejas que todo le irá bien, que declare que todo va bien, que no se puede enfermar, porque si se enferma hay pecado, le crea una crisis de fe. ¿Qué va a hacer esa persona cuando se enferme y se le ha dicho que ya no se puede enfermar? Que cuando vienen situaciones a su vida, lo único que tiene que declarar es que eso se va a cancelar, y lo cancela y lo cancela. Parecen neuróticos, psicóticos. Porque la realidad está ahí. Y con que yo declare, ese no es el método bíblico. Aquí no vemos a Pablo enseñándole cosas lindas al pueblo, diciéndole, todo te irá bien. Todo, tú declara que eso se va a establecer. No, Pablo está llevando a una iglesia a que entienda, una iglesia madura. Una iglesia que entienda, y dice él, cuando ustedes sufran, manténganse firmes, esperando la salvación de nuestro Señor. En este tiempo la iglesia entendía que el regreso de Jesús era pronto. Y aún así Pablo les aclara más adelante que nadie sabe cuándo es, pero que no perdamos la esperanza. Pero también les dice, mire, nosotros en Filipo nos insultaron, nos maltrataron, pero eso no nos ha detenido. Hemos tenido dificultades, pero hemos seguido hacia adelante. Y nosotros lo estamos animando. Fíjate que Pablo no le ocultó en ningún momento a las iglesias lo que él padecía, lo que él estaba sufriendo, cómo lo perseguían. Él no ocultaba la realidad de la vida. Y les decía, yo no les hablo cosas lindas porque yo no los engaño. Ni Jesús tampoco. En el mundo van a tener la aflicción, pero confíen que yo voy a estar con ustedes.
De eso es que se trata. Y que a pesar de los problemas y las situaciones que tenemos que enfrentar, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué razón? Porque aprendió a dar gracias en el nombre del Señor Jesús. Y porque esa es la voluntad de Dios. Así que hay dos cosas importantes que tenemos como iglesia de Dios que tener presente. Ver la realidad de la vida, no enajenarnos. Porque lamentablemente hoy, mucho creyente, lo único que quiere es huir al dolor, al sufrimiento, y lamentablemente cae atrapado en falsas enseñanzas. Eso no te va a hacer fuerte. Eso no te va a ayudar a enfrentar la vida. Eso no ayuda a madurar. Sino que yo tenga que entender que debo dar gracias a Dios en todo, porque primeramente dice en Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Así que la voluntad de Dios, y qué lindo es el Señor, que conoce nuestra debilidad, y yo lo veo desde la perspectiva de que conociendo nuestra fragilidad humana y nuestra incapacidad de dar gracias a Dios en todo momento y en todo tiempo, porque tendemos a hacerlo cuando la cosa no va bien, cuando nos gusta cómo va todo y Señor te adoro, te glorifico, pero cuando las cosas no salen como queremos se nos hace bien difícil. Entonces Dios pone esa orden para ayudarnos también, para hacerlo aunque no lo sintamos. Y muchas veces, aunque yo no lo he sentido, porque muchas veces en medio del dolor, en medio de la crisis, lo menos que yo quiero es eso. Pero me acuerdo que es la voluntad de Dios que yo lo haga. Entonces yo redirijo mi voluntad hacia la de Dios y comienzo a dar gracias muchas veces, aunque no entiendo por qué estoy viviendo esto. ¿Por qué tarda lo que yo espero? Y yo voy a tener que decidir qué voy a hacer. O me pongo ahí y como yo digo, yo me emperro. No, yo lo declaro, que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a hacer. Simplemente porque a mí se me ha metido en el corazón eso. O yo me alineo a lo que dice la palabra realmente. Digo, Señor, este es mi deseo, pero como nuestro amado Jesús, esto es lo que yo quisiera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo voy a tener que decidir cómo yo voy a manejar esta realidad dentro de mi corazón o una realidad que traiga la vida misma. Porque tenemos realidades escondidas en nuestro corazón y ahí nos aferramos a ellas. Pero ¿será la realidad de Dios para tu vida y la mía? Ahí es que está el punto. Ahí es que está el punto. Como si fuéramos pequeños dioses dándole órdenes a Dios. Y nos cuesta despojarnos de nosotros y decir, Señor, tú eres soberano, tú eres el Dios todopoderoso y que se haga tu voluntad en medio de esta situación. Te voy a dar gracias. En medio de la situación. Eso nos cuesta. Y como nos cuesta, muchas veces preferimos que nos hablen cosas lindas, aunque no sean verdad. Aunque nos engañen. Y luego de ese cuento de que todo te irá bien, pues lo próximo será como dice Pablo aquí. Dice, no le hablamos cosas bonitas para convencernos, porque luego de eso lo que viene es obtener tu dinero. Y Pablo se cuidó de esas dos cosas.
de no manipular a las personas para obtener alguna ventaja de ellas. Era un hombre íntegro. Y muchas veces se manipula y se toma ventaja de la debilidad de muchos para obtener algún beneficio. Pero al fin y al cabo, el único responsable es usted. Y voy a ser yo de ser manipulada por no querer aceptar la verdad, por no querer aceptar la realidad de vida, por no querer aceptar mis procesos que tengo yo que sanar y que restaurar, por no querer aceptar las dificultades y sufrimientos. Lamentablemente, por eso muchos cristianos caen en las doctrinas falsas, en los pares de sufrir, en el que todo te irá bien, y tú eres la reina de yo no sé qué, y tú eres la princesa de yo no sé qué. Y caemos en la trampa por causa de nuestra dureza y nuestra cobardía de no querer enfrentar la vida. Y lo tercero, por no tener la confianza en que Dios está con nosotros, cual poderoso gigante para darnos la salida. Porque claramente ha dicho Dios, junto con la prueba, da la salida. Y algo importante que no podemos perder de perspectiva, que demos gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Significa que ni tú ni yo podemos mantener esa actitud de gratitud en todo tiempo y a pesar de los tiempos, si no tenemos la persona de Cristo a nuestro lado. Es imposible. Pero cuando tenemos a aquel que vivió aquí en los días de su carne y dio ejemplo, para luego entonces Pablo invitarnos a que andemos como él anduvo. Y dice la palabra que Jesucristo daba gracias en todo y por todo. Y Él es nuestro mejor ejemplo. Y cuando estamos en Él, podemos hacer las cosas que Él hizo. ¿Sí, hermano? Las mismas que Él hizo. Daba gracias a Dios a pesar de las circunstancias tristes, cuando fue rechazado, cuando fue calumniado, cuando fue burlado. Le daba gracias a Dios porque escondió esta sabiduría a los entendidos y permitió que los humildes la pudieran comprender. Daba gracias a Dios cuando en medio de la muerte de Lázaro, de su amigo, un proceso doloroso en su vida, dio gracias confiado en que Dios no lo dejaría en vergüenza y obraría el milagro. Daba gracias a Dios en medio de la necesidad de las multitudes y daba gracias a Dios porque haría provisión para su necesidad de alimento. En todo momento Jesús daba gracias. Y en esa persona de Cristo que ahora habita en nosotros, por medio del Espíritu Santo, pues Él dijo, yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y es a través de Él y por medio de su poder que podemos hacerlo. No podemos mantenernos con una actitud de gratitud sin Jesús. Cuando tenemos a Jesús,
entonces y solo en Él podremos hacerlo. Primeramente porque es la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, demos gracias a Dios en todo porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y demos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es de la única manera que podremos hacerlo. Y Jesús mismo nos da el valor entonces de ver las dificultades de la vida y no rehuirlas, no enajenarnos, confiados en que aún de lo negativo algo saldrá bueno. Algo saldrá bueno. Y esto es muy importante para mantener nuestra salud mental estable, equilibrada. Cuán necesario es que nosotros hagamos de este mensaje una realidad. Para que podamos seguir siendo luz y siendo sal. Todos somos vulnerables a que llegan momentos difíciles en nuestra vida, momentos de crisis, momentos de duda, de temor, de incertidumbre. Y es ahí cuando Jesús se hace realidad. Y tú sientes que te dices, no temas, tranquila, yo estoy contigo. Y todas esas tinieblas de momento se disipan y tú comienzas a ver nuevamente el día claro. Y tú comienzas a sentir cómo tu alma se va liberando de ese terror, de esa angustia que la tenía aprisionada. Y comienzas a dar gracias y a adorarlo. Nada ha cambiado, pero algo dentro de ti sí cambió. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve a tu alma. Y es así como cada día nos mantenemos estables y firmes hacia adelante. ¿Cuánto, pero que cuánto necesitamos de Dios, de su poder? En medio de estos tiempos. Es de la única manera que podremos vencer y ser librados de los falsos maestros. Un creyente es valiente, es confiado y agradecido. Esas cosas lo mantendrán en el camino correcto. Tenemos que atrevernos a ver la realidad de la vida, la realidad de lo que nos toca, de lo que nos llega cada día, por más dolorosa que sea. Pues nos asimos de la mano con Cristo para verla. No la enfrentamos solos, sino con Cristo, que nos envió el Padre por causa de su ruego al Espíritu Santo, que nos inviste de ese poder para atrevernos a ver aquello que no queremos ver. Nos atrevemos a sentir aquello que nos queremos sentir. Y con valor, creer firmemente que algo bueno Dios hará. Y damos gracias en medio de esa realidad. Aunque esa realidad siga presente.
pero nuestra mente ha sido transformada una vez más. Y así permanecemos en paz.